Aleluya, gloria a Dios. En esta tarde, amén, vamos a entrar en la clase de hoy. El tema de la clase de hoy es el discípulo y la Santa Cena. Amén. El domingo tenemos Santa Cena, es el primer domingo del mes, como de costumbre lo hacemos cada primer domingo. Y vamos a hablar un poquito acerca de ese acto tan glorioso, aleluya, la actitud que debemos de tener. Vamos a hablar un poquito, gloria a Dios, acerca de cuál es el significado y cuál es el propósito de la Santa Cena. Vamos a hablar un poquito acerca de los elementos que constituyen la cena, y también vamos a hablar acerca de cómo debe participar el creyente en la cena del Señor. Amén, son cosas muy importantes, amén. Así que yo le voy a invitar para que usted abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Amén. Cuando esté ahí, puede gritar un fuerte amén. 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 Y la palabra del Señor la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Así que la pregunta que podemos hacer es: ¿qué actitudes exige la cena del Señor de nuestra parte? Right. ¿Qué actitudes exige? ¿Cuál es su significado y cuál es su propósito? ¿Y qué base, en base a qué se instituyó? ¿Y para quién? Right. Son muchas veces preguntas que uno tiene. Bueno, ¿y esto cómo fue que se comenzó y para quién es? ¿Y qué actitud debemos tener? Okay. Es importante entender de que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nos estamos identificando con Jesucristo en su muerte, ¿okay? Y estamos recordando que Él murió y resucitó para que nosotros pudiéramos tener una victoria absoluta. Diga absoluta. Amén. Una victoria absoluta sobre el pecado. O sea, Jesús no murió para darnos una victoria parcial sobre el pecado. Murió para darnos una victoria absoluta sobre el pecado. Entonces, cuando nosotros participamos de la cena, es lo que estamos recordando. ¿Ok? Ahora, la cena, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, o la Santa Cena, como se conoce, ¿okay? Es una ocasión solemne. Estamos recordando el punto máximo de la obra de Cristo a nuestro favor. Estamos recordando su muerte. Esa fue la obra máxima de Cristo. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a participar de la cena, ¿okay? Es algo solemne. ¿Okay? Y no solamente eso, sino que cuando participamos de la cena es una gran oportunidad de adoración. Y vamos a entrar para ver cómo es eso. Es una gran oportunidad de adoración y de comunión con Cristo. ¿Okay? Y no solamente con Cristo, sino con los hermanos, porque fue a través de esa sangre derramada, fue a través de esa muerte que cada uno de nosotros aquí somos hermanos. Pertenecemos a una sola familia. Amén. ¿Dicen amén? Amén. ¿Okay? Así que, perdón, estoy un poquito afónica, afectada la garganta todavía. ¿Okay? Ahora, algo bien importante. ¿Okay? Contrario de lo que muchos piensan, la cena del Señor para el creyente no es opcional, es una ordenanza. Jesucristo dijo que hacer ¿qué? Esto. Él no dijo, bueno, si quieren lo hacen y si no quieren no lo hacen, o si sienten hacerlo, si no sienten no lo hagan. Él fue específico. Hagan esto en memoria de mí. Fue una ordenanza, fue una orden que Jesús dejó. Entonces, cada uno de nosotros que nos identificamos con Jesucristo, es una ordenanza, un mandato, un mandamiento, de que nosotros
tengamos que participar de la cena del Señor. ¿Okay? Cuando nosotros desobedecemos ese mandato, como con cualquier cosa, vamos a tener que rendir cuentas al Señor. ¿Okay? Porque Él dejó ese mandato a nosotros. Así que todo creyente que ha nacido de nuevo nunca debe de dejar de participar de la cena del Señor. ¿Okay? Usted no dice, bueno, solo es la Santa Cena, esta vez no, el próximo mes. ¿Okay? Entonces estamos echando de menos el sacrificio de Cristo. Estamos echando de menos su cuerpo, estamos echando de menos su sangre y todo lo que eso significa, y vamos a entrar en eso un poquito más adelante. ¿Okay? So nosotros siempre debemos de participar de la cena del Señor porque es un mandato. ¿Okay? ¿Estamos claros ahí? ¿Amén? Okay. Ahora, la cena del Señor fue instituida por Jesús mismo. Ese jueves, el jueves de Pascua, cuando lo prendieron en Getsemaní, esa noche, Él tuvo una cena con sus discípulos. La cena regular, la cena pascual. Y después de haber cenado, dice la palabra, tomó el pan. ¿Verdad que sí? Y tomó la copa. Y ahí fue donde Él instituyó la Santa Cena. Entonces tiene un simbolismo grande. ¿Okay? So vamos a ver cuál es el significado y el propósito de la Santa Cena. Pregunta número 1 es, ¿en base a qué se instituyó la Santa Cena? ¿En base a qué? ¿Okay? Ahora, como acabo de decir hace poco, Jesús mismo lo instituyó. No fue el Papa, no fue César, no fue Moisés, fue Jesús quien instituyó la Santa Cena. ¿Okay? La cena pascual, ¿okay? Celebramos la Pascua, ¿okay? Y la Pascua no es el Easter Bunny, right? Lo que se celebra, los judíos cuando celebran la Pascua, ¿alguien me puede decir cuál es la cena pascual o qué es lo que celebran los judíos cuando celebran la Pascua? Ok, vamos a regresar a Egipto. Pues no vamos a regresar, pero en nuestra mente, right? Estamos en Egipto. Ok, ¿ustedes se acuerdan de las 10 plagas? ¿Se acuerdan de la muerte de los primogénitos? Antes de que Faraón dejara salir el pueblo, porque el corazón de Faraón se había endurecido, y aunque Moisés le dijo que el Señor decía, deja a mi pueblo ir para que me adore, Faraón dijo, no van, y cayeron 9 plagas, y hubo una última plaga. ¿Cuál era esa última plaga que cayó? ¿La muerte de qué? De los primogénitos. Iba a pasar el ángel de la muerte, y cada primogénito iba a morir. De todo el ganado, todo animal y gente. Pero había una sola manera de salvarse de la muerte. ¿Cuál era? ¿Sangre de qué? De un cordero. Y ese cordero tenía que ser limpio, tenía que ser perfecto. No podía traer ningún defecto, no podía ser ciego, no podía traer llagas. Tenía que ser un cordero perfecto. Y ese cordero tenía que ser sacrificado. Y tomaban la sangre de aquel cordero y lo ponían ¿a dónde? ¿Y a dónde más? Ajá. Entonces, cuando el ángel de la muerte llegaba para entrar a la casa y miraba la sangre, aleluya, ¿me están siguiendo? ¿Están entendiendo? Miraba la sangre. ¿Qué pasaba con el ángel de la muerte cuando miraba la sangre? Pasaba por encima y se iba. Por eso se llama Passover o Pascua, pasar por encima, porque no podía tocar lo que estaba cubierto por la sangre. Es algo poderoso y quiero que me entiendan aquí. El ángel de la muerte viene, ¿ok? Símbolo del pecado. Todo aquel que pecare, ¿qué dice la palabra? Morirá, ¿ok? Mas sin embargo, donde está la sangre del cordero que ha sido sacrificado, el cordero muere para que los que estén cubiertos bajo su sangre tengan ¿qué? Vida. ¿Ok? Entonces,
Cuando pasaba el ángel de la muerte y miraba esa sangre, decía, no, esto está cubierto por la sangre, no lo puedo tocar. Y se iba. ¿Ok? Entonces, los judíos tenían la costumbre, después que salieron de Egipto, de que cada año ellos tenían que recordar aquel Cordero Pascual. ¿Ok? Jesucristo, el Cordero de Dios que vino a hacer ¿qué? Quitar el pecado del mundo. Vino a derramar su sangre para que cuando la muerte venga para entrar a tu casa, cuando la muerte venga para entrar a tu vida, cuando el pecado que trae muerte está ahí y llega la sangre, aleluya, la muerte ya no reina. Lo que reina es vida, lo que reina es perdón. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios te ha cubierto con su sangre. Entonces cada año los judíos tenían que recordar aquel hecho. Fuimos libertados de Egipto, que significa el mundo, el pecado. Aleluya. Y fuimos libres. ¿Por qué? Porque un cordero sin mancha fue inmolado para derramar su sangre, para darnos vida y libertad. Amén. Gloria a Dios. Y Jesucristo ese jueves estaba en Getsemaní celebrando, la cena pascual. Estaban celebrando ese hecho de que el Cordero había sido sacrificado para dar libertad de la muerte, del ángel de la muerte. Mas sin embargo, el Cordero mismo de Dios estaba ahí a punto de ser también crucificado para libertad de la muerte eterna, de la muerte del pecado. Entonces Jesús disfruta la cena pascual regular de los judíos, y después de haber cenado, toma el pan y toma el vino. Aleluya. Y el Señor dice, este es mi cuerpo. Right? Les dice, este es mi cuerpo que va a ser molido por ustedes. Y este vino representa un nuevo pacto, la sangre de un nuevo pacto que va a ser derramado por cada uno de ustedes. So, había un propósito en eso. La Pascua representaba el antiguo pacto que estábamos hablando ahorita, y también representaba lo nuevo. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando, gloria a Dios. Estaba diciendo, ¿sabe qué? Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador, ¿qué va a pasar? Van a pasar de muerte a vida, van a entrar en un nuevo pacto, gloria a Dios. Este Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, ahora nos lleva a un mejor pacto. Amén. ¿Estamos entendiendo la palabra? Mediante la muerte de Cristo se iba a establecer un nuevo pacto para Dios, entre Dios y su pueblo. Y la sangre de Cristo iba a ser el lazo que iba a amarrar ese pacto, que nada iba a poder cortar. Amén. Así que aquí va una pregunta. ¿Quién instituyó la Santa Cena? ¿Y está basado en qué? ¿Está basado en qué? Pero lo entienden, ¿verdad? No saben cómo explicarlo, pero lo entienden, ¿sí o no? Amén. Alright. So, punto número 2. ¿Cuál es el significado de la Santa Cena? Como dije al principio, la Santa Cena, de todo lo que se puede celebrar en la iglesia, la oración, la alabanza, la prédica, de todo lo que se puede celebrar en la iglesia, la Santa Cena, es la ceremonia más solemne de la iglesia. ¿Por qué? Porque está simbolizando la muerte de Cristo. Cuando tú llegas a un funeral, tú no llegas todo alborotado ahí, ¿verdad? Es un tiempo solemne, alguien ha fallecido. Entonces, la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él venga. Entonces es un acto solemne.
Un acto que merece la más alta reverencia. ¿Ok? Estamos simbolizando la muerte de Cristo, ¿ok? En nuestro lugar. No solo que murió Cristo. Cuando vamos a participar de la Santa Cena, no solo es decir, ay, pobrecito, murió Cristo. No. Tenemos que entender la razón por la cual Él murió. Es un acto súper solemne. Nosotros venimos y estamos recordando, wow, por mí, murió por mí. Fueron por mis pecados. Fue por mi culpa. Fue por amor a mí. Entonces uno entra en un pensamiento diferente. ¿Ok? Aquel Cordero Pascual que fue sacrificado para libertarnos del pecado y de la muerte. Y cuando Él lo hizo, simboliza la liberación de todos los pecadores. Así como todos los judíos salieron de Egipto por cubiertos de la sangre, los que estaban bajo la sangre fueron libres. Así el Cordero de Dios liberta a todo aquel que entra bajo la sangre. Y fue por cada uno de nosotros. ¿Ok? Por cada uno de nosotros. Nos libertó no solamente del pecado, sino que nos libertó de Satanás y nos libertó de la muerte. ¿Ok? Es la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Dice 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Rápidamente se lo voy a leer. Dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua fue Cristo. En Egipto celebraron el Cordero Pascual, pero nuestra Pascua es Cristo. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, la muerte no nos puede tocar. El pecado no nos puede tocar. Nosotros sí podemos buscar el pecado. Satanás no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sangre. Estamos cubiertos por la sangre. ¿Alguien dice amén? ¿Ok? Déselo fuerte si se lo va a dar. Gloria a Dios. Con la sangre de aquel Cordero Pascual, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos libra de la muerte eterna, ¿ok? Y nos libra de la condenación al infierno. Cuando los hermanos están aquí, cuando los diáconos están aquí con el pan y el vino, no es solo pan y vino y que vámonos y pues no comí hoy, déjame ir a tomar un pedacito de pan y un poquito de algo de tomar porque tengo la garganta seca. Es de realmente entender lo que está pasando, entender la victoria, entender el sacrificio, entender que fue por cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿para quién fue instituida la Santa Cena? ¿Ok? Para los creyentes. Los no creyentes no pueden celebrar la Cena del Señor. Porque la Cena del Señor, ¿ok? Bíblicamente la Cena del Señor es para tener comunión con Él. Estamos recordando su muerte, estamos recordando su sacrificio, estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Un inconverso no puede celebrar la Cena del Señor. Porque si todavía no lo ha reconocido, si todavía no ha sido lavado, si todavía no ha sido perdonado, si todavía está muerto en sus delitos y pecados, no puede celebrar la Cena del Señor. Después que se arrepiente de sus pecados, después que ha sido lavado en la sangre del Cordero, entonces gloria a Dios, bienvenido y celebremos la Cena del Señor. Es el nuevo pacto en su sangre. El que todavía no ha recibido a Cristo, el que todavía no ha venido a Cristo, el que todavía no ha entregado su vida a Cristo, todavía no está en el nuevo pacto en su sangre. Está bajo condenación eterna. Porque ya la paga del pecado es muerte, es condenación eterna, es separación de Dios. O sea que el hombre si no hace nada termina en el infierno. Pero hay un camino a la salvación, se llama Jesucristo. ¿Cuándo damos gracias a Dios por él? Ok, eso fue instituida para todos los que hemos sido lavados por su sangre, todos los que somos hijos de Dios. Amén.
Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la Santa Cena? ¿Okay? El propósito es un memorial, o sea, un recordatorio. Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. ¿Okay? Así que lo primero que nos hace recordar es la persona y la obra de Jesucristo. En memoria de mí, dijo el Señor a sus discípulos. Cada vez que lo hagas, hazlo en memoria de mí. Lo primero que estamos recordando es la persona y la obra de Jesucristo. Estamos recordando de que Jesús murió por nuestros pecados, ¿ok? Y también estamos recordando de que Él dijo que Él iba a volver. ¿Ok? Cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor, estamos recordando de que Él dijo que iba a volver. Y dijo que iba a volver a traer, a establecer el juicio final y establecer su reino glorioso. ¿Ok? El Señor viene, cuando el Señor venga por segunda vez. ¿Ok? Hay que explicar esto. Porque el rapto de la iglesia no es la segunda venida. ¿Ok? Después vamos a entrar en ese estudio bíblico para que usted lo entienda. Pero cuando Cristo venga por segunda vez a establecer su reino, ¿ok? Él volverá para establecer también el juicio final, donde cada uno va a comparecer ante Él y va a recibir su sentencia, los que no lo conocen y los que le conocemos, para recibir la recompensa. Aleluya, y el galardón de todo lo bueno. Amén. Así que cada uno va a recibir conforme sus obras. ¿Ok? Pero cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor, lo primero que estamos haciendo es recordar la persona de Cristo, recordar su sacrificio y recordar que Él viene por segunda vez. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos en comunión con el Señor durante la cena, la Santa Cena, el Espíritu Santo, cuando realmente estamos en comunión con Él, ¿okay? Y estamos tomando el acto como debe ser, un acto solemne, recordando el sacrificio, recordando lo que Cristo hizo, recordando que fue por mis pecados, que fueron por tus pecados que Él sufrió la cruz. ¿Okay? El Espíritu Santo llega y nos muestra la realidad de todo eso. Ya no es solo unas letras en una página ahí que leíste, una historia que te contaron. Es casi como que estuvieras ahí en Jerusalén hace 2000 años atrás y puedes casi visualizarlo y ver el amor tan grande en el rostro de Cristo. O sea, el Espíritu Santo trata diferente con cada uno de la manera que da convicción, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de dar a entender que es un momento tan hermoso que no echemos a perder ese momento tan solemne, ese momento tan precioso donde el Espíritu Santo, por eso a veces cuando estamos teniendo la Santa Cena, de repente tú oyes a alguien comenzar a llorar, a alguien comenzar a gemir, a alguien comenzar a hablar en lenguas, porque el Espíritu Santo está ministrando y estamos reconociendo, wow, Señor, todo esto lo hiciste por mí. Y tú tienes esa copita ahí, estás viendo, wow, Señor, tu sangre la derramaste por mí. Pones el pan en tu boca y lo masticas, wow, ese cuerpo que fue molido por mí, como dice Isaías 53, right? Que no hubo parecer en él fue completamente desfigurado. Y tú comienzas y el Espíritu Santo viene y te ministra y te hace real el sacrificio de Cristo. Ahora hay algo importante que tenemos que entender. El pan sigue siendo pan y el vino o el jugo de la vid sigue siendo el jugo de la vid. No se convierte en un elemento mágico que de repente tú lo pones en tu boca y se convierte en carne o de repente agarra propiedades mágicas. ¿Ok? Sigue siendo pan y sigue siendo el jugo de la vid. Sigue igual. La diferencia es que el Espíritu Santo lo ministra a uno.
cuando estamos entregados y enfocados en lo que estamos haciendo y en lo precioso, en lo solemne, en lo importante, en lo eterno de ese acto que estamos haciendo. Amén. Okay. También une a los creyentes en amor por la comunión con Jesucristo. Okay. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Juan escribe estas palabras: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión los unos con los otros. Usted no puede tener comunión con alguien que anda en tinieblas. Si nosotros andamos en tinieblas, no podemos tener comunión con Él porque Él es luz. ¿Ok? Entonces el apóstol bien claro aquí dice, si andamos en luz. La única manera de tener comunión con Él es andar en luz. ¿Ok? Si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Ahora, los elementos de la cena del Señor son dos nada más, el pan y el vino. Son dos. Y el pan simboliza su cuerpo, ¿ok? Como dijimos, su cuerpo que fue entregado a la cruz del Calvario, ¿ok? Por los pecadores, por cada uno de nosotros. Y el vino simboliza su sangre, que fue derramada para remisión de los pecados. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Si no hubiera derramamiento de sangre, tú y yo muriéramos en nuestro pecado. Pero como hubo derramamiento de sangre, hay remisión de pecados de toda la humanidad. ¿Okay? Ahora, el significado del pan. ¿Okay? El pan simboliza a Cristo. Se tomó el pan, lo partió, dio gracias y lo partió y lo repartió entre sus discípulos. Right? Jesús en Juan capítulo 6, versículo 48 al 51, Juan 6, vamos ahí todos. Juan capítulo 6, Juan 6, 48 al 51. Ok. Jesucristo dice estas palabras. Yo soy, ¿qué? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué pasó? Murieron. Ajá. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Cuando él dice, este es el pan que descendió del cielo, ¿a quién se está refiriendo? Jesús. A él mismo. Right? Entonces en el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Ok? Jesús está siendo bien específico aquí. Él mismo dice que Él es el pan de vida. ¿Ok? Él es el pan de vida. Él es el pan del cielo. Él fue el pan divino que Dios dio a los hombres para que los que comieran de ese pan no murieran. Ahora, no es como algunas religiones que dicen que el pan se convierte en carne, ¿ok? Que se convierte en la carne de Cristo porque hay que comer su carne y que no somos cannibals. All right, no vamos a cortar a alguien en pedacito y comer su carne, porque esto es simbólico.
Así como los que estaban en el desierto, el pan bajaba del cielo y ellos comían ese pan, pero comían el maná, pero morían. Era algo que los sustentaba ese día y el siguiente día nuevamente tenían que levantarse cada mañana y salir y recoger el maná del día. Solamente el viernes recogían una doble porción porque el sábado era día de descanso, no se podía recoger, no había maná el día sábado. ¿Okay? Pero cada mañana tenían que salir y recoger el pan. Pero aunque comían el pan que había bajado del cielo, morían. Entonces cuando Jesús habla de que Él es el pan que ha bajado del cielo, ellos están entendiendo porque saben su historia, conocen su historia, saben que su padre comía el maná del cielo, aleluya, que había bajado en el desierto. ¿Ok? Entonces Jesús aquí les está diciendo, ellos comieron ese pan y murieron, pero hay otro pan que ha bajado del cielo. Y yo soy. ¿Right? Entonces nosotros cuando tomamos el pan, como Él dijo, este es mi cuerpo, por vosotros es partido. Comed el pan. Cuando nosotros comemos ese pan, simbólicamente estamos comiendo el maná que descendió del cielo, que nos da vida eterna. Que el que come de ese pan no morirá jamás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están comiendo de ese pan? Amén. So, cuando tú recibes el pan, ¿okay? Tú estás recibiendo por fe la vida en Cristo Jesús. ¿Okay? Tú lo recibes y ese pan que simboliza su cuerpo que fue molido, cuando tú lo recibes, tú estás recibiendo por fe vida en Cristo. ¿Okay? Y cuando tú lo comes, quiero que tú te visualices, Señor, tu vida ahora en mí. Que nosotros vayamos menguando y que Él vaya creciendo. Cada vez que participamos de la Santa Cena, Señor, un poco más de ti en mí. Right? Que yo pueda ir dejando todas las cosas que no le agradan a Él, los pensamientos que no le agradan, las palabras que no le agradan, las cosas que hago que no le agradan, que cada vez más yo puedo parecerme más a Él, hasta llegar a la estatura de aquel varón perfecto, a Jesucristo, amén. Así que cada vez que nosotros lo hacemos, y también se escucha muchas veces testimonios de personas que son sanados, porque su corazón, su espíritu, su fe, todo está activado, está abierto a recibir. Señor, tú hiciste esto por mí, lo entregaste, me has dado una victoria total, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre la muerte, victoria sobre el diablo, victoria sobre el pecado, victoria sobre todo, Señor, y hoy yo recibo. Y muchas personas en ese momento, como todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos por fe, ¿verdad que sí? Amen. Porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Entonces, en ese momento no estamos pensando en nada más. Estamos presentes. Estamos en el momento. Estamos visualizando el sacrificio de Cristo. Estamos en el momento viviendo lo que Él hizo, disfrutando del mover del Espíritu Santo. Nuestra fe está activada. Y muchas veces las personas al masticar ese pan reciben el milagro en su cuerpo. No porque el pan tenga propiedades mágicas, sino porque su fe está activada. Entonces Dios puede hacer la obra. Porque muchas veces estamos distraídos, estamos en cuerpo, pero la mente lejos, estamos aquí, pero no estamos presentes. Right? Tú puedes estar ahí, pero estar completamente ausente. ¿Okay? Entonces, en ese momento, cuando estamos presentes, la fe se activa, el Espíritu Santo se activa y hay la combinación perfecta para recibir nuestro milagro. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que cuando nosotros recibimos el pan en la Santa Cena, recibimos por la fe la vida en Jesucristo. ¿Okay? El pan también fortalece nuestro cuerpo físico. La vida de Cristo nos da fuerza. Amen. Si estás enfermo, ven, toma la cena del Señor. Si te sientes débil, si te sientes deprimido, si te sientes desanimado, ven y participa de la cena del Señor. Y cuando tú quitas tu mente de tu depresión, cuando quitas tu mente de tu enfermedad, cuando quitas tu mente de las dolencias y pones tu mente en Cristo y lo que Él hizo por ti, la victoria que Él compró a través de ese sacrificio, te fortalece. Y de repente terminó la Santa Cena y tú dices, wow, Espíritu Santo, gracias.
Porque de repente el Espíritu Santo te ministró, te levantó, saliste con gozo cuando entraste triste, saliste danzando cuando entraste renqueando, saliste completamente transformado. Entraste tal vez pensando en un suicidio y te vas haciendo planes para tu futuro. Todo cambia, right, en ese momento. Y vuelvo y hago énfasis, no porque el pan tenga algo mágico ni se convierte en nada, sigue siendo pan y el fruto de la vid sigue siendo el fruto de la vid, pero es porque nosotros cambiamos nuestro pensamiento y ponemos nuestro pensamiento en Cristo y permitimos que el Espíritu Santo venga y obre en cada uno de nosotros. Amén. El significado de la copa. Después de la cena de la Pascua con los discípulos, él tomó la copa y dijo, esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. Okay. Como dije, significa también el nuevo pacto sellado con esa sangre. Okay. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. Okay. El nuevo pacto en mi sangre. Okay. Ahora, Jesús, cuando fue al Monte de los Olivos, que quiero que usted recuerde este pasaje conmigo, en el Getsemaní, cuando comienza y se arrodilla en esa piedra y comienza a gemir ante el Padre, y le dice, Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Era una copa amarga que iba a tomar Jesús. Pero después él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa amarga de su muerte. ¿Ok? Esa copa iba a llevar los pecados de todo el mundo. Esa copa que él iba a tomar, ¿okay? Iba a ser más terrible que el dolor físico que él iba a pasar. Esa copa que él iba a tener que tomar, ¿okay? Y la palabra dice de que esa noche fue tanto ese peso que él sintió, fue tanto el dolor que él sintió, fue tanto la agonía que él sintió, que dice la palabra que sudó que gotas de sangre. Fue tan terrible, él sabía lo terrible que le esperaba en esa copa que él iba a beber. ¿Okay? Entonces el Señor dice, ¿sabe qué? Pero con esa copa estoy sellando un nuevo pacto en mi sangre. Un mejor pacto en mi sangre. ¿Okay? So, cada vez que nosotros tomamos la copa, estamos recordando esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo debe participar el creyente de la cena del Señor? Unos 5 minutos voy a tratar de resumirlo. El apóstol Pablo, en el libro de 1 Corintios, ahí donde estábamos leyendo al principio, amén. La iglesia de Corintio era una iglesia que estaba pasando por muchas cosas. Dejémoslo así. Lea el libro de Corintios para que se den cuenta cómo estaba la iglesia de Corintio. ¿Okay? Entonces, cuando estaban celebrando la cena del Señor, la iglesia de Corintio lo tomaba como que, hay banquete, vamos a tener tremenda fiesta, vamos a comer y vamos a celebrar. Entonces, algunos se ponían a emborracharse y a comer de más, y otros no alcanzaban a comer. Entonces el apóstol Pablo tuvo que dejar instrucciones ahí de la manera correcta que se debe hacer y cómo se debe participar de la cena del Señor. ¿Okay?
a esta iglesia de Corinto no entendían el significado, ¿okay? No entendían el propósito, no entendían la manera apropiada de hacer las cosas. Así que Pablo, tremendo apóstol que era, deja bien la enseñanza que podemos aprender nosotros también. Así que número 1, debemos de participar de la cena del Señor con discernimiento. Diga discernimiento. Discernimiento. ¿Ok? O sea, de que nosotros tenemos que entender qué estamos haciendo, entender qué significa y qué se propone. ¿Ok? Si no entendemos lo que estamos haciendo, si no entendemos qué significa, va a ser un rito nada más. Como muchas veces es ir al culto. Es domingo, vamos al culto. Pero no voy ni a alabar, ni a adorar, ni a buscar presencia, ni a entregarme al Señor, ni nada. Solo llego porque es un rito religioso. Es domingo y hay que ir. Como ir a misa, es domingo, hay que ir a misa. Pero nada, voy, cumplo, y ya rápido que se acabe esto, que ya me quiero ir. Ya cumplí. Entonces muchas veces tomamos la cena del Señor de esa manera. Como un rito religioso. Bueno, los cristianos toman la cena, así que bueno, pasa y agarra tu pan y tu vino y ya. ¿Ok? Número 1, con discernimiento. El domingo cuando vengamos a participar de la cena del Señor, venga entendiendo lo que está haciendo, venga entendiendo el significado, el propósito. ¿Ok? Número 1. Número 2, con examen de conciencia. Diga examen. Examen. Diga conciencia. Conciencia. ¿Ok? Es necesario que nosotros nos examinemos antes de participar de la cena del Señor. ¿Okay? El que bebe y come indignamente en juicio, bebe y come para sí, dice la palabra. ¿Okay? Así que cada uno, alright, no quiere decir que voy a dejar de participar de la cena. Quiere decir que me voy a examinar. Y si estoy mal, la sangre de Cristo me limpia, la sangre de Cristo me perdona, si me arrepiento. ¿Ok? Ya sé que hay santa cena, Señor, perdóname, pero de corazón, no solo de labio y seguir pecando. Porque entonces estoy mal y peor va a ser el asunto, porque voy a terminar cosechando de las semillas que he sembrado. ¿Ok? Pero en el momento me examino, me doy cuenta que estoy mal, que he pecado, y es bueno que todos lo hagamos, porque no quiere decir que usted anda ahí afuera adulterando, fornicando, robando, matando, etcétera, etcétera. O que anda con raíces de amargura, o borracheras, o pleitos, o contienda, o ira, enojo, envidia, celos, y toda la larga lista que nos da la palabra. ¿Right? Porque mucha gente piensa que solo adulterio y fornicación es pecado. ¿Right? Hay muchos mentirosos. Es cierto. ¿Ok? ¿Right? Ya. Sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso, dice la palabra. ¿Right? Todo el mundo miente. ¿O no? Levante la mano el que no miente aquí. El que nunca ha mentido. Si la levanta, sé que está mintiendo. Right? Entonces, ¿qué significa eso? Que cada uno tenemos que examinarnos, porque cada uno fallamos al Señor día a día. ¿Ok? La palabra dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, no necesariamente es salir y pecar. Si usted sabe que hacer algo bueno y no lo hace, la Biblia dice, estás pecando, porque sabes que debes hacerlo, porque es lo bueno que le va a agradar a Dios y no lo hiciste. Y has pecado porque no hiciste lo bueno que debiste hacer. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de que debemos de examinarnos, no es de ver al hermanito que quizás está ahí llorando, humillado delante del Señor y decir, uy, mira ese. No, es simplemente tomar ese tiempo cada uno, porque todos hemos pecado, el único perfecto es Cristo. ¿Decimos amén? Amén. Amén. ¿Ok? Tomamos el tiempo, nos examinamos, pedimos perdón al Señor, nos arreglamos con Él, arreglamos cuentas con el Señor, amén, y después pasamos, ¿ok? Renovamos nuestro voto con el Señor y participamos de la cena del Señor. ¿Ok? Y número 3, debemos de participar de la cena del Señor con reverencia, diga reverencia. Reverencia. ¿Ok? Recordando de que es algo solemne. Nada de andar caminando por todos lados. No es una excusa para salir corriendo al baño. No es una excusa para ponerse a platicar ni estar chequeando el Facebook. No, es un acto que merece
reverencia, que merece solemnidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque representa la muerte de Cristo anunciada hasta que Él venga, ¿ok? So, estamos haciendo un memorial de su muerte y merece reverencia, ¿ok? So, en resumen, la Santa Cena simboliza el sufrimiento y la muerte de Cristo. Pero no es solo de, oh, me siento mal porque Cristo murió por nosotros, no. Sino que debemos también de pensar, ¿ok? Y aceptar la victoria ganada por Él. ¿Ok? So, cuando estamos recordando su muerte, estamos recordando su victoria. Amen. Porque no quedó muerto. Se levantó al tercer día porque la muerte no pudo retenerlo. That's right. Venció la muerte con poder. Amen. Y nos ha dado la victoria. So, Amen. recordamos su muerte, pero recordamos también la gran victoria que fue ganado por cada uno de nosotros. Amén. Recordamos que Jesucristo cumplió la misión que recibió del Padre. Amén. Y cumpliendo esa misión, ganó para su pueblo una gran victoria. Así que esa muerte te da victoria. So, cuando tú vienes y tú participas, sientes todo eso, lo que Él pasó. Cuando digo lo sientes, no que vas a sentir los labios, no, sino que estás en ese momento que tu espíritu, ¿ok? Entendiendo lo que Él sufrió y todo lo demás, pero al final tú te vas de ahí en victoria. Señor, gracias por esa victoria, gracias porque venciste, gracias porque no te diste por vencido. Aleluya, amén. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 26. Dice la palabra que Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, ¿ok? Una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado. So, cada vez que nosotros hacemos la Santa Cena, no es que Cristo está siendo otra vez sacrificado, y otra vez otro sacrificio, y otra vez otro sacrificio. No, una vez y para siempre. Amen. Una vez fue suficiente. Amén. That's right. Y a Cristo lo hizo